Este es una de las prácticas que a mí más me ha servido y es construir todo mi historial del proceso de búsqueda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues es un Excel básico, ustedes también pueden hacer un bloc de notas básico en donde ustedes puedan registrar, bueno, cuál fue la búsqueda, cuál fue la fecha, ¿cierto? ¿Cuál fue el motor de búsqueda que ustedes utilizaron? Y aquí vamos poco a poco en el transcurso del programa a descubrir cuáles son. ¿Ya? Voy a partir por el que todos conocemos, que es el señor Google. Google es un motor de búsqueda, ¿sí? Y es importante porque no todas las búsquedas tienen el mismo objetivo, ¿ya? Entonces hay que tener claridad sobre qué es lo que yo quiero en esta búsqueda que estoy haciendo, ¿ya? Y tener esa claridad me va a permitir, como les dije en la pasada diapositiva, tener más sesgado lo que yo necesito. Entonces mi objetivo es entender por qué no consigo pareja. Ojo, porque aquí digamos que ya puedo considerar que mi búsqueda no sea tan académica. Ya mi búsqueda muy seguramente es porque yo necesito tener una respuesta, ¿ya? Puede ser también porque de pronto, si mi búsqueda es un poco más académica, ya vamos a poder entonces a encontrar un nuevo diálogo dentro de los resultados que tengo. Pero debo tener en cuenta que el motor de búsqueda es muy importante, porque entonces también me va a dar una gran cantidad de información. Siempre en mis charlas yo utilizo la metáfora del océano, ¿cierto? Nosotros tenemos muchísima información en este mundo, en este otro paralelo que tenemos, que se llama el Internet, que se llama la web, ¿cierto? Y el señor Google, pues es un navegador, pero no tiene toda la información, porque no toda la información es pública. Entonces, lo otro que yo recomiendo es empezar a identificar si tengo un gran océano de información y que de pronto tengo mucho ruido, ¿cierto? Los fake news y toda la cuestión que tiene que ver con la parte de la publicidad, que cada día se crean noticias, como yo empiezo a identificar pequeñas piscinas de información, es decir, espacios confiables donde yo pueda navegar para conseguir información que yo necesito. En el transcurso de mi vida académica empiezo a descubrirlo. Desde, digamos, los tiempos en que no había el Internet, las bibliotecas justamente jugaban el papel de Google. Cuando las personas no sabían algo, se iban a las bibliotecas y el bibliotecario era como el panel de búsqueda y él referenciaba la información que se necesitaba y llevaba el material, identificando el tipo de material. Ojo, porque ya vamos a entrar a identificar los tipos de fuente y para qué me sirven, ¿cierto? Entonces, la semántica la recogía el señor bibliotecario. Y al final lo que ustedes obtenían era un conjunto de resultados, un conjunto de materiales en donde usted podía consultar lo que usted necesitaba en ese momentico descubrir. Entonces, pasando a mi ejemplo, en donde tengo muchísimos resultados, este es un indicador clave para yo saber si realmente estoy bien o si estoy demasiado general. Atención, porque miren que no se trata de que yo coloque allí 445 millones de resultados y creer que voy a consultar todos esos resultados. No, es tener un estimado de toda la cantidad de información que hay con la ecuación de búsqueda, que ahí me falta, ahí está, la ecuación de búsqueda que está normalmente utilizando lenguaje natural, ¿cierto? Y
Finalmente tengo un bloque de observaciones que obtuve de esta búsqueda que hice inicial. Ojo, porque es que, ¿qué es lo que yo estoy haciendo en este momento? En este proceso de búsqueda, lo que estoy es armando todo un camino de mi estrategia de búsqueda. Y tener esa claridad frente al camino que yo he tenido me permite entonces tomar ciertos atajos o también empezar a descubrir por qué no obtuve lo que yo quería. Me explico mejor. Cuando yo entonces voy donde mi director con mi bitácora de búsqueda, ¿sí? Yo estudio psicología y entonces yo quería ejecutar esa búsqueda. Y yo le digo, señor director, pues tengo demasiada información y la verdad pues es que no sé qué hacer. Reviso esos 445 millones, qué sé yo, 1 millón. No, no funciona así. Cuando usted llega con una bitácora donde su evaluador, pues va a permitirle identificar cuál fue la ecuación de búsqueda que usted utilizó, si usted utilizó operadores lógicos o booleanos que llaman, si usted utilizó comandos, si usted utilizó búsquedas avanzadas, hoy vamos a hablar de ello, para que usted ya pueda tener mejor claridad frente a los resultados que usted está mostrando. Claramente, pues en mi ejemplo es supremamente básico, pero yo quiero que ustedes lleguen por sí mismos a que ustedes descubran cuáles son las falencias de la búsqueda en función del objetivo, ¿sí? Porque según ese objetivo que está allí, es una búsqueda más pues personal, ¿cierto? Como un consejito, yo quiero ver el último blog, ¿cierto? Y ahí no hay problema, ¿ya? Pues porque el alcance es lo que yo quiera, entonces no hay problema. Pues ya cuando, y aquí me estoy adelantando, cuando ya no es lo que yo quiera, sino lo que el evaluador exige, ahí la cosa cambia. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva para contarles un poco, bueno, estos fueron los resultados de esa búsqueda. Ahora voy a hablar un poco sobre la navegación. Voy a adelantar aquí un poquitico porque la idea es que ustedes no consuman directamente la información, sino que ustedes primero observen de qué se trata. Aquí estoy, una búsqueda básica en Google, entonces él me indica los hipervínculos, los enlaces, ¿cierto? A dónde va. Y yo claramente puedo identificar de inmediato quién está publicando la información. Entonces, otra vez las preguntas que yo utilicé para hacer la consulta, ahora las tomo para evaluar los resultados, ¿cierto? Esto es el qué, esto es el dónde, ¿cierto? ¿Dónde lo publicó? A veces aquí aparecen los autores, ¿cierto? ¿Quién lo escribió? Aquí está el cuándo. Y también, cuando identificamos el tipo de fuente, también sabemos el cómo. Porque de acuerdo al tipo de fuente, ustedes pueden identificar cuál es la intención del documento. Hoy por hoy se ve mucha información y desinformación con la situación actual que vive Rusia y Ucrania. Entonces allí hay que entender, ¿cierto?, que pues no es solamente un conflicto político, pues sino también conflicto económico, conflicto cultural, y cada una de esas percepciones va a tener mucha información. Y entonces a partir de allí, ¿cómo podemos filtrar esa información? Bueno, ejecutando, digamos, esas 6 preguntas claves, pero en especial, ¿quién publica la información? ¿Sí? Y hay que saber también de esos que publican la información, cuál es su posición, ¿sí? ¿Cuál es la posición que tienen ellos frente a la información que están dando? Nosotros como académicos tenemos, digamos que esa posibilidad mediante el método científico y mediante el proceso de redacción de colocar varias fuentes
colocar las ideas, colocarlas a que discutan entre sí y a partir de allí sacar yo unas conclusiones, tener unos hallazgos que me permitan pues fortalecer mi tesis. Eso en esencia es un trabajo de grado, ¿cierto? Es poder a través del argumento, ¿sí?, tener unos hallazgos soportados y validados desde la mirada del método científico. Entonces, este es un ejemplo de yo cómo puedo circular bajo la información sin necesidad de dar un clic y sin entrar en ninguno de ellos, para tener una mirada, un panorama de lo que yo realmente estoy encontrando en los primeros resultados. Siguiente diapositiva. Entonces aquí, pues, ustedes pueden no encontrar nada, ¿sí? Pero al menos con la bitácora, ustedes ya demuestran por qué no lo encontraron. Y ya tienen cómo comunicarse con su director, ¿sí?, con su evaluador, para que pues, le ayude a guiar el camino para unas nuevas búsquedas. Nosotros en biblioteca nos encontramos con muchísimas búsquedas y unas muy sofisticadas. Son tan buenas que los resultados son 0. Y no quiere decir que entonces son malas las de resultado 0 o son buenas las de resultado de 445 millones. ¿Sí? Hay que jugar un poco con la necesidad que uno tiene. También esta búsqueda de 400 millones nos puede arrojar información que podemos utilizar en la redacción de nuestros hallazgos. ¿Listo? Pero entonces se nos van a escapar estas ideas, estas observaciones, estos puntos, si no hacemos un seguimiento al proceso de búsqueda.